Hola amigos, vamos a revisar un lote de 30 kilos de monedas, buscando errores y variantes. Son monedas relativamente nuevas, pero pueden valer mucho dinero si tienen una variante bastante escasa o si el error es bastante notable. Pero ¿cuál es la diferencia que existe entre un error y una variante? Y ahora te lo voy a explicar con esta moneda. Las variantes son cuando una moneda tiene varios diseños, pero que no son tan notables como para que sea un nuevo tipo de moneda. Por ejemplo, esta moneda de 50 centavos de 1941 que te estaba mostrando, tenemos la variante más común o cabellera lisa y la variante cabellera rizada. Si las mirás son básicamente la misma moneda, con las mismas medidas y peso. Pero si la mirás mucho mejor, te vas a dar cuenta que la variante rizada tiene, además de mucha más definición en el cabello, haciendo honor a su nombre, rizada, pero además tiene más cabello acá en esta parte. En cambio, un error es cuando se produce un fallo durante la acuñación de la moneda o también puede estar un error en el cospel. Lo voy a hacer todo con monedas argentinas, pero también lo puedes aplicar a monedas de todos los países. Monedas capadas. Para acuñar monedas necesitamos hacer los cospeles vírgenes y para eso necesitamos estas planchas de metal que se meten en estas troqueladoras. O sea, van troquelando los cospeles más o menos de esta forma. Hasta ahí todo bien, los cospeles salen como se espera, circulares. Pero ¿qué pasa cuando ocurre un desplazamiento a la plancha de metal? Obvio que a mayor desincronización, más grande es el tamaño del capado, más valiosa va a ser la moneda. Pero más valioso es como te muestro acá, cuando el capado es doble. Pero mucho más valiosa es cuando la parte cortada pasa los controles y es acuñada. Eso se llama capado elíptico. Y para eso programé esta máquina para acuñar monedas, así vemos cuándo y cómo se producen los errores. Así que bueno, vamos a acuñar una moneda normal y vamos a probarla. Pero lo que nosotros vamos a ver es que los errores se producen cuando la máquina funciona a toda velocidad. Y también necesita realizar mucha presión cuando golpea las monedas, lo que reduce la vida útil de los cuños a unos cuantos miles de monedas. Y también puede pasar que en algún momento la uña encargada de llevar el cospel para acuñar falle al recolectar la moneda, lo que va a provocar un choque de cuños. Todo esto puede ocasionar lo que se conoce como rotura de cuños. Estas rajaduras se van transfiriendo a las monedas. Pero ¿qué pasa si uno de estos fragmentos se desprende? Más valiosa va a ser la moneda. Esta rotura con desprendimiento parece que sobrará metal, pero no es así. Si pesas la moneda, sigue teniendo el mismo peso. Todos estos errores que te mencioné pueden hacer que una moneda sin ningún tipo de valor, una moneda muy común, puede llegar a valer mucho. Por ejemplo, una moneda de un peso puede llegar a valer 5.000, 10.000 o 15.000 pesos o más, depende del tipo y la gravedad del error. Pero también hay otros errores, por ejemplo, picadura de cuño, o puede ser pequeñas marcas producidas por el desgaste propio o el empaste de los cuños, y hay muchas catalogadas, aunque esas no son tan valiosas. Bueno, mi máquina funciona demasiado bien, por lo que voy a programar una serie de fallos y te voy a ir mostrando de qué se trata cada error generado. Acá vemos cómo el cospel no se inserta bien en el centro, lo que genera esto. Un descentrado de ambos lados.
pero cuando el cuño es el que está desalineado, vamos a ver que el descentrado es de un solo lado. Obvio, siempre cuanto más descentrado, más valioso. Otro error muy valioso es la incusión, que es cuando una moneda recién acuñada no pudo ser desplazada, entonces se acuñan dos monedas, una sobre otra, generando un diseño incuso solo en una parte de la segunda moneda. Aunque también, pero mucho menos común, es la incusión total, como esta moneda que te estoy mostrando. Uno de los errores más difíciles de encontrar es cuando un mismo cóctel recibe varios golpes por no haber sido desplazado. Los segundos golpes pueden ser parciales, como este que te estoy mostrando. Bueno, ya te mencioné algunos de los errores más valiosos. Otros los vamos a ir viendo a medida que revisemos el lote de 30 kilos de monedas que te dije. Pero hay variantes que son errores. ¿Y cómo es eso? Bueno, hace poco tuvimos una falsa noticia con la moneda de 1995 de $1 que tenía el error provincias. ¿Y es un error? Sí, es un error, porque provincias no se escribe así, se escribe con C. Pero ¿qué pasa? Para los numismáticos se trata de una variante. Sin embargo, fue reconocido como un error porque fueron sacadas de circulación cuando alguien se dio cuenta que tiene escrito provincias en vez de provincias. Al principio sí valían las monedas provincias porque había muy pocas en circulación. Las habían retirado y las tenían en el Banco Central separadas para destruirlas. Pero no va que llega el año 2006 y ante la falta de monedas, porque los colectivos de esa época utilizaban monedas, era un problema terrible conseguirlas, las pusieron en circulación. Así que teníamos 56 millones de monedas con el error provincia circulando. Así que no tienen ningún tipo de valor. Al haber tantas monedas no valen nada. ¿Qué es lo que va a pasar? Todos los colectivos van a tener estas máquinas raras que uno no sabe por dónde agarrar. Bueno, ese es un problema que tenemos en Argentina. Al haber tantos billetes tampoco nadie los quiere. Así que fíjate vos que en Europa los están vendiendo a 50 centavos de euro. Así que bueno, están haciendo negocio con eso. Pero bueno, ya se hizo tarde, así que en el próximo video vamos a revisar esos 30 kilos de monedas que te dije para buscar errores y variantes. Y hay más errores que todavía no te comenté, pero te voy a ir comentando a medida que lo vayamos encontrando en las monedas. Algunos son valiosos y algunos no son valiosos para nada. Pero bueno, si te gustó el video, déjame un like y suscríbete para ver la segunda parte y para más videos como este.